A ver, hay una pregunta que ha estado ahí por siglos y que de verdad nos interpela a todos. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? ¿Qué es lo más valioso? Bueno, pues fíjense que una homilía reciente del Papa León XIV se mete de lleno a responderla y lo hace conectando tres cosas que son clave: la fe, la oración y, ojo, una idea de justicia que a lo mejor nos saca de onda. Así que vamos a desmenuzar juntos este mensaje que de verdad tiene muchísima fuerza. Y para que quede súper claro, desde el principio, todo este análisis que vamos a hacer está basado palabra por palabra en la homilía del Santo Padre León XIV en Santa Misa y Canonización. Esta fue la que dio en la Plaza de San Pedro el 19 de octubre de 2025. O sea, no es una interpretación nuestra, es un desglose directo de su mensaje. Y todo arranca aquí, con esta pregunta del Evangelio que el Papa pone sobre la mesa. Y es una pregunta, la verdad, que es al mismo tiempo muy profunda y bastante inquietante. Con esto ya nos marca el tono de toda la homilía, que se va a centrar en lo que él considera lo más precioso: la fe. Para seguir bien el hilo de su pensamiento, vamos a hacer un recorrido en 4 partes. Primero, nos vamos a clavar en esa pregunta sobre la fe. Después, vamos a ver cuál es el motor que la mantiene viva: la oración. Luego, le entramos a un tema bien complejo, que es la justicia de Dios. Y al final, veremos cómo todo esto se hace realidad en personas de carne y hueso. Vamos entonces con la primera parte, para entender por qué la homilía le da tantísima importancia a la fe. Y vamos a ver que no se trata nomás de creer y ya, sino de algo mucho más vital y profundo. Y aquí está la primera gran idea. El Papa nos dice que la fe no es un reglamento, sino una relación, un verdadero vínculo de amor. Y su argumento es fuertísimo. Sin esa conexión fundamental, todo lo demás, incluso los más grandes logros de la ciencia o la cultura, pierde su sentido, se queda como vacío, sin un para qué final. El contraste que nos plantea es brutal, la verdad. Por un lado, un mundo con fe es un mundo donde somos hijos que viven con un padre, un lugar lleno de esperanza. Pero por otro, un mundo sin fe se convierte en un lugar de criaturas sin salvación, donde cualquier deseo de vida termina en la nada. Este contraste nos deja ver por qué esa pregunta inicial de Jesús es tan, pero tan crítica. ¿Ok? Entonces, si la fe es así de vital, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo la mantenemos viva? La homilía nos apunta hacia una práctica muy concreta, una que describe como el verdadero motor del alma. El Papa aquí usa una analogía que es súper poderosa. Compara la oración con respirar. Y es que no es algo que hacemos de vez en cuando, ¿verdad? Es una necesidad constante, que nos mantiene vivos. Pues así como el cuerpo necesita el aire para vivir, el alma necesita la oración para que la fe siga latiendo. Y para que esto quede más claro, nos recuerda la parábola de la viuda que no deja de insistir. Pero ojo, aquí hay un punto clave. La lección no es que tengamos que convencer a un Dios que no nos quiere oír. Para nada. Al contrario, es una lección sobre la fuerza que nos da a nosotros el ser perseverantes. La esperanza que nace de no rendirnos, sobre todo en los momentos más oscuros. Claro, eso de orar sin desanimarse suena muy bien, pero es dificilísimo de hacer, sobre todo cuando uno se topa con el sufrimiento. Y esto nos lleva directo al corazón de la homilía, donde el Papa nos ofrece una perspectiva que podría cambiarlo todo, una nueva forma de entender lo que significa la justicia divina. La homilía identifica 2 grandes retos para la fe. Primero, lo que llama el escándalo del mal, que nos hace pensar que a Dios no le importa nuestro dolor. Y segundo, esa tentación de querer que Dios actúe como nosotros queremos, a nuestra manera. Pero Jesús responde de otra forma, con una confianza total, y sobre todo, mostrando que Dios no elimina el sufrimiento desde lejos, sino que se mete a compartirlo con nosotros. Y aquí llegamos a la idea más, yo diría que más revolucionaria de toda la homilía. El Papa nos dice que la justicia de Dios no tiene que ver con castigos ni con balanzas. La justicia de Dios es perdón, es redención. Es un Dios que cuando ve el mal, no lo destruye desde afuera, sino que lo carga sobre sí mismo para transformarlo desde adentro. Y esta frase lo resume de una forma brillante. La justicia de Dios no es un veredicto que llega desde lejos, sino una presencia solidaria en medio del dolor. No es un juez distante, sino alguien que acompaña en el sufrimiento. Pero bueno, ¿y cómo se ve todo esto en la vida real? La homilía no se queda en pura teoría. En la parte final nos muestra cómo esta idea se hace carne a través del ejemplo de personas muy concretas. Y es súper importante cómo los presenta. El Papa insiste en que los 7 nuevos santos no son superhéroes ni figuras que no se pueden alcanzar. Son, antes que nada, personas auténticas, hombres y mujeres de verdad, con ejemplos que nos dicen, claro que se puede vivir esta fe. Cada una de sus vidas es una prueba real de todo lo que hemos platicado.
Son la demostración de que sí se puede mantener la fe con la oración y que sí se puede vivir la justicia de Dios en el mundo. Vemos mártires, misioneras, fundadores, un montón de caminos distintos que nacen de la misma raíz. Y así es como la homilía cierra el círculo y nos regresa la pregunta a nosotros. Después de todo este recorrido, la reflexión final es personal. ¿Nuestra vida refleja ese amor compasivo? Cuando oímos el llamado de alguien que sufre, ¿de verdad respondemos? Si este análisis despertó la curiosidad y se quiere profundizar, se puede leer el texto completito de la homilía del Santo Padre León XIV en Santa Misa y canonización del 19 de octubre de 2025. Lo pueden encontrar en la página web oficial del Vaticano, que es vatican.va. Y finalmente, es importante mencionar que este análisis fue generado por la organización Laicos en la Vida Pública, que usó inteligencia artificial como una herramienta para poder difundir y hacer más entendible este mensaje tan profundo.